¿Y este será? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Algo que es bastante bueno es que veo muchas caras, algunas de ellas conocidas, pero también muchas de ellas no conocidas. Y esto es siempre algo que es bastante bueno a la hora de dar una de este tipo de charlas o de este tipo de encuentros, porque eso quiere decir que estamos llegando a cada vez a más gente. Mi presentación está estructurada de una manera relativamente sencilla, exponiendo primero el problema, luego parte de la solución y finalmente cuáles son los retos que tenemos que afrontar en el futuro. Y teniendo en cuenta el título de la mesa, que es cómo aseguramos los beneficios económicos, a mí me hubiera gustado añadir también y sociales de los datos abiertos. De lo que voy a hablar es de uno de los problemas que hemos estado tratando anteriormente, ya que en la mesa anterior ha surgido y que ha surgido como una necesidad que tenemos clara, que es la falta de interoperabilidad que tenemos entre todos los datos que se están proponiendo ahora mismo en los portales de datos abiertos. Las ciudades, concretamente, pero también otros tipos de administraciones, están publicando datos abiertos, pero cada una de estas fuentes de datos no es necesariamente interoperable. Digamos que tenemos una ciudad nueva, ¿no? Una agencia, un ente cualquiera nuevo que quiere publicar en un formato, en una estructura interoperable, porque lo que quiere es que la gente se pueda beneficiar lo más rápidamente posible de los datos que se están exponiendo. En primer lugar, lo que tendremos es, pues si estamos hablando, por ejemplo, de datos de transporte, tendremos ciudades que publican, que extraen sus datos y los publican en formatos como GTFS, pues un formato que nos propone Google para poder pintar muy bien, muy bonitos en nuestros mapas esos datos de transporte y para que podamos hacer ese tipo de planificaciones de rutas que ya vemos en algunas ciudades. Habrá alguna otra ciudad que decida colocar esos datos con su propia estructura en un CSV, ¿vale? No voy a entrar en excesivos detalles técnicos sobre qué formatos son mejores o qué formatos son peores. Creo que se ha hablado ya bastante de ello y podemos seguir hablando mucho más adelante. Pero la idea es que, bueno, pues puede haber otra ciudad que genere sus datos en su propio formato. ¿Por qué tengo que utilizar el de Google si también puedo utilizar los datos tal y como me vienen procedentes de mi sistema de información? Y habrá alguna otra ciudad que también decida publicar sus datos pues, como un servicio web, ¿por qué no? Hemos visto que hay muchas posibilidades a la hora de publicar nuestros datos. No existen solamente distintas posibilidades a la hora de publicar los datos desde el punto de vista técnico, sino que también algo que es muy importante son precisamente los formatos que se están utilizando o las estructuras de datos que se utilizan en cada caso. Ahí tenéis algunos ejemplos de los típicos formatos que podemos encontrarnos cuando estamos hablando de datos de transporte. En unos casos tenemos Excel, CSVs, ficheros en JSON, ficheros en distintos tipos de formatos que podemos reutilizar. Si queremos realmente asegurar el beneficio económico y también siempre añado y social de lo que son los datos abiertos, la idea fundamental que tenemos si queremos hablar con los reutilizadores es que estos reutilizadores deberían poder construir una aplicación en una ciudad y poderla desplegar en todas las demás. Eso es lo que nos está haciendo Google cuando nos propone este formato GTFS para todas las ciudades del mundo. ¿Por qué no podemos llegar a ese tipo de acuerdos nosotros? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Realmente estamos tan mal que no hemos llegado a ese tipo de acuerdos entre nosotros? ¿Cuesta tanto? Bueno, pues la idea es la idea fundamental. Yo quiero crear mi aplicación para Zaragoza, con sus datos abiertos, y directamente aplicarla en Cáceres, tal y como nos ha presentado Adolfo anteriormente. Eso es algo que nos gustaría poder hacer fácilmente. Pasamos a la parte relacionada con la solución, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Es posible hacerlo? Sí. Se pueden poner las administraciones a hablar entre ellas y hay muchísima gente, muchísimos funcionarios y no funcionarios que están de acuerdo y que tienen muchísimo interés y han puesto mucho esfuerzo en intentar conseguir precisamente este tipo de acuerdos. Lo que os voy a contar es la historia de un grupo de trabajo que ha estado funcionando durante el año 2014, que hemos coordinado entre Esther Minguela, de Localidata, y yo, y donde ha participado muchísima gente con distintas perspectivas. Han participado ayuntamientos, han participado federaciones de municipios, empresas públicas locales. Veo algunas de las personas que han estado en ese grupo de trabajo por aquí, entre la audiencia. Han participado empresas privadas que querían utilizar los datos ya
que los necesitaban para su negocio. Han participado comunidades autónomas. Digamos que tenemos una gran representación de distinto tipo de gente que son proveedores de datos y que han visto la necesidad de generar sus datos de una manera mucho más reutilizable para que otros puedan crear aplicaciones con ellas, y de utilizadores de esos datos que han pensado que es una buena idea colaborar, ponerse a trabajar conjuntamente para desarrollar ese tipo de modelos comunes. Y, de hecho, el trabajo que os estoy presentando no sería posible si no hubiera existido esa gran atmósfera de colaboración. Y hay gente que ha dejado su trabajo durante unas horas para podérselo dedicar a este tipo de grupos de trabajo. María Dolores también anteriormente hablaba de que hay mucho trabajo en la sombra que se está haciendo entre ministerios. Desde mi perspectiva, casi todo ese trabajo tiene que salir fuera, tiene que estar en datos abiertos porque podremos incorporar a muchísima más gente. Bueno, pues el resultado ha sido una norma que se ha publicado hace 3 semanas, 4 semanas, en el contexto de AENOR, la número 178-301, que números más feos, yo no me acuerdo, pero normalmente de los números, pero de este ya sí que lo tengo bastante claro, donde se proponen 3 cosas que son básicas y que, en primer lugar, atacan a algo que ya se ha comentado también en las redes sociales hoy, que los datos abiertos no son tecnología únicamente. En los datos abiertos hay algo que es muy importante, que es la madurez que una organización tiene en las políticas de datos abiertos, en su política, el grado de la gobernanza que tiene dentro de la organización para que los datos abiertos se estén utilizando dentro de la organización y se conviertan en un mal sistémico, es decir, que no pueda uno evitar ya tener datos abiertos porque entonces el resto de sus servicios se caería. Y de esa manera, siendo el primer reutilizador de uno mismo, de sus propios datos, vamos a conseguir que la iniciativa sea sostenible. De hecho, pues estamos encantados de ver que ese modelo de madurez está siendo útil porque ya lo ofertan organizaciones que no han estado ni siquiera involucradas en el proceso. Es genial, o sea, lo ideal es ser copiados, porque eso lo que quiere decir es que la norma tiene un valor, puede tener un valor para las administraciones públicas. La norma está muy centrada en ciudades, es sobre Open Data y ciudades, pero podría ser aplicable prácticamente a cualquier otro tipo de organización que quiera adoptar una política de datos abiertos. También hemos propuesto 10 conjuntos de datos prioritarios para el 2015. Iremos avanzando, iremos creando nuevos conjuntos de datos en los siguientes años. Y esos 10 conjuntos de datos han sido elegidos conjuntamente por los proveedores de datos y también por los reutilizadores de los datos. Hemos dicho, oye, ¿cuáles son los datos más importantes? Los de transporte, los de población, los de contratos, contratación pública. ¿Por qué? Porque es datos abiertos y además también me sirve para transparencia. Los de presupuestos. Hemos elegido un conjunto de datos que son los que normalmente las ciudades estaban ya recibiendo a través de las peticiones que sus ciudadanos les hacen o que las empresas que quieren utilizarlos les hacen. Y, finalmente, hemos propuesto 10 vocabularios, siguiendo con lo que comentaba Adolfo anteriormente de Open Data Cáceres, de la necesidad de tener ontologías que sean globales, que sean promovidas por el Gobierno, ¿no? Que estén en algún lugar, en un repositorio del Gobierno para que podamos realmente reutilizarlas, pues hemos propuesto ya esos 10 vocabularios iniciales, esas 10 estructuras de datos iniciales para los CSVs que tenemos que ofrecer o para las ontologías o el RDF o Link Data que tenemos que ofrecer. De tal manera que podamos tener desarrolladores utilizando estos datos y además podamos tener también pues, ciudadanos, periodistas, reutilizando los datos de manera sencilla. Asimismo, estos vocabularios están empezando a ser alineados, algunos de ellos ya lo estaban, con organismos de estandarización como el W3C, que está estandarizando vocabularios para que se utilicen de manera completamente global, internacionalmente, o la World Wide Web Foundation, que tenemos por aquí a Chema, pues por ejemplo en el caso de los contratos, de los datos de contratación. Tenemos ya algunos primeros resultados de organismos que han empezado a utilizar ese tipo de vocabularios y que siguen avanzando, intentando mejorar cada vez más sus propuestas o su oferta de datos abiertos con el objetivo de ser interoperables. Por ejemplo, uno de los casos es pues, los datos de contratación pública, todos los contratos mayores, menores, de cualquier tipo, que se publican en Zaragoza, por el Ayuntamiento de Zaragoza, y donde ahora mismo podéis resolver cualquier tipo de consulta sobre cuánto se ha gastado en determinado contrato, porque podréis acceder a ello de una manera unificada y estructurada. Se ha creado una ontología, se ha creado un vocabulario, se han establecido las estructuras de datos que se tienen que utilizar y tenemos ya las consultas habituales que queremos resolver desde el punto de vista de la transparencia.
Oye, ¿quién se ha llevado más contratos, ¿no? ¿Y cuál es la empresa que suele trabajar con este departamento dentro del ayuntamiento? Lo más importante es que las personas de contratación, las personas que trabajan en la unidad de contratación de Zaragoza se lo creen. Al principio quizá no se lo creían tanto, ahora se lo creen y no podrían vivir sin ello. Es decir, que este es uno de esos ejemplos en los que tanto la transparencia como los datos abiertos se unen y además sirve para que cualquier departamento pueda saber lo que hacen los otros departamentos muy rápidamente. Otro ejemplo pues es simplemente trabajando con presupuestos donde ya existen algunos estándares y donde hemos propuesto una serie de vocabularios que intentan destilar esos estándares para hacerlos comprensibles en los portales de datos abiertos. Pues el ejemplo de Alcobendas, que recientemente ha sacado una web de presupuestos donde se puede analizar, no solamente visualizar de una manera agradable para el ciudadano, sino también descargar los datos en CSVs, descargar los datos en RDF y tenerlos disponibles para que otros los puedan utilizar. Este trabajo va a continuar, es un trabajo lento, es un trabajo que requiere bastante trabajo. Hay que homogeneizar muchas cosas, hay que poner de acuerdo a muchas organizaciones que tienen ganas de ponerse de acuerdo, ya lo hemos visto anteriormente, y continuaremos con este trabajo tanto en el contexto del grupo de AENOR en el que se ha desarrollado esta norma, como en el contexto de una red temática que acaba de empezar sobre datos abiertos y ciudades inteligentes y donde vamos a empezar a incorporar ahora a ciudades para que puedan empezar a trabajar conjuntamente en esos vocabularios que les interesa que estén creados de manera homogénea para poder facilitar la vida a sus reutilizadores. Así que ahí tenéis la web y encantado de daros muchas más ideas a continuación.